Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mamás, papás, docentes que nos acompañan. Te saluda Carla Bocanera, neuroeducadora, tu coach TDAH con superpoderes, dándote la bienvenida a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean saber más sobre la vida de sus hijos y también sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Contaremos cómo el día de hoy con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán tips y estrategias para todos ustedes. Todo esto y más y mucho más en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Muy buenos días, mamás, papás. Continuamos la temporada 6, pues conversando contigo de aquellos episodios y aquellos temas que gracias a sí se transforman justamente en el contenido para que podamos ayudarte y contribuir pues contigo a resolver estas dudas tan importantes y sobre todo del tema del día de hoy, que para ello contamos con una invitada de lujo que ya es parte de la familia de Yo Te Escucho. El día de hoy tenemos a la nutrióloga Pamela Valtierra. Pamela es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, egresada de la Universidad Iberoamericana. Es propietaria del Centro Nutricional Vitamíname NeuroGut Nutrition Center con enfoque en la nutrición funcional, dirigida a condiciones neurológicas, psiquiátricas y referentes al tracto digestivo. Ella es encargada del área de formaciones de OligoCheck en México y nutrióloga en Hospital General de Mexicali. Tiene diversas certificaciones, destacando la certificación internacional de nutrición en autismo, suplementación en etapas de la vida y en microbiota humana. Además, es la maravillosa mamá de Ania, que se encuentra dentro del espectro del autismo. Querida Pamela, muchísimas gracias por estar el día de hoy desde México y realmente para nosotros es un lujo tenerte. Hola, ¿qué tal? Carla, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Gracias por la invitación nuevamente, me da mucho gusto y me siento muy contenta de formar parte de la familia Yo Te Escucho. Y pues aquí estamos nuevamente para platicar sobre estos temas tan importantes que refieren a nuestros hijos, ¿no? Que es el parte del tema de la nutrición. Así es, porque efectivamente junto con Pamela, queridos papás, mamás, docentes, ya tenemos un episodio muy interesante sobre nutrición y parte de uno de los puntos que salió y nos dejaste en los comentarios y nosotros muy atentos a tus pedidos ha sido el tema de los colorantes, porque realmente el efecto de los colorantes artificiales en el comportamiento infantil ya viene estudiándose, Pamela, desde hace muchísimos años y hay una acumulación de información importante, pero que realmente los papás pues todavía es un tema del cual no enganchan tanto o no hacen un link de cuán importante es porque puede contribuir dentro de la sintomatología pues de un diagnóstico, ya sea TDAH o ya sea TEA. Así es que, Pamela, yo creo que vamos desde el punto de ¿qué son los colorantes artificiales y por qué los colorantes se encuentran en todas partes? Sí, mira, el tema de los colorantes, un colorante a final de cuentas es un compuesto químico, ¿no? Desde ahí ya partimos con un colorante artificial, con que ya es algo fabricado y que no es algo adecuado para nuestro cuerpo, ¿no? Que nuestro cuerpo no lo va a utilizar. Entonces, esos colorantes colorantes y aditivos fueron creados con la finalidad pues de darle un realce a todo lo que vienen siendo las propiedades organolépticas de los alimentos, ¿no? Estamos hablando que sean colores más vivos para llamar más la atención, potencializar sabores, cambiar algunos sabores, poder conservar los alimentos durante un periodo más largo de tiempo, ¿no? Entonces, con esta finalidad se crearon los colorantes y el resto de los aditivos. Pues sí, y sabes, Pamela, que tuve la oportunidad de acceder
a un libro que se llama Why Your Child is Hyperactive, y presentó justamente el escritor del libro en una reunión anual de la Asociación Médica Americana. Él propuso que la hiperactividad y los problemas de aprendizaje se debían a ciertos alimentos y aditivos alimentarios, y hablaba acerca de los salicilatos naturales, AFC, saborizantes, y además trató de ver una dieta que podía justamente tratar de generar el posible impacto que ellos podían tener, y afirmó que entre el 60 y el 70% de niños hiperactivos que estuvieron justamente separados de estos edulcorantes, de estos aditivos, ¿no?, de estos colorantes artificiales, mejoraron bastante en disminuir sus síntomas de impulsividad. Sí, fíjate que esos colorantes tienen diferentes tipos de impacto, ¿no? Impactan desde a nivel gastrointestinal, que ahí tienen mucha alteración y mucha interacción con lo que viene siendo la microbiota, ¿no? Esas bacterias intestinales que en el otro episodio platicamos ahí un poquito, chequen el otro episodio, en donde hablamos sobre cómo precisamente esas bacterias nos van a ayudar a la producción de algunos neurotransmisores, ¿no? De una gran parte de los neurotransmisores. Entonces, lo que pasa con los colorantes es que van a llegar y van a poder alterar en muchas ocasiones esta microbiota intestinal. Dependiendo del tipo de bacteria, pues van a ser a lo mejor los neurotransmisores que va a estar produciendo, ¿no? Serotonina, GABA, dopamina, etcétera. Entonces, estos colorantes llegan y pueden alterar esas bacterias, lo que puede causar una interacción al momento de la producción de esos neurotransmisores, que a final de cuentas se nos van a ver traducidos al comportamiento, ¿no? Y aparte de eso, también otra situación es que hay varios colorantes que en realidad ya están prohibidos en muchos países, ¿no? Aquí en México, desgraciadamente, por ejemplo, nosotros se aceptan más de 40 colorantes, cuando en otros países como Estados Unidos, como Europa, países de Europa, tienen una aceptación de 6, 7 colorantes. Y de hecho ya en Estados Unidos ya para el otro año ya tienen que eliminar todos los artificiales, ¿no? Todos los colorantes artificiales. Entonces, eso es precisamente por eso mismo, porque ya se ha comprobado que ocasionan síntomas de déficit de atención e hiperactividad, no solamente la hiperactividad, por las zonas cerebrales que van a estimular, por las partes de la corteza que van a estimular, y precisamente ocasionan, ¿no?, todos estos disturbios. También se ha comprobado que en caso de que ya exista una condición como un TDAH, como un espectro del autismo, un espectro autista, también van a llegar y van a aumentar esos síntomas por esa estimulación que llegan directamente al cerebro, porque recordemos que a final de cuentas el colorante lo que trata es de mejorar el sabor, de mejorar el olor, de mejorar los colores, ¿no? Entonces, todo eso a final de cuentas nos actúa a nivel cerebral con la finalidad de que tu cerebro pues vea mejor ese alimento y lo quiera seguir consumiendo. Y tú sabes, Pamela, que cuando estuve trabajando en investigar un poco más para el episodio del día de hoy y poder conversar contigo de este punto tan importante, me hizo acordar que desde siempre en el colegio, o también cuando trabajamos aquí en Time for Learning de manera particular con los chicos y vamos colocando, por ejemplo, en la mesa colores y plumones, uno de los primeros colores que a veces los chicos toman es el rojo. Y les digo por qué, el rojo me llama la atención. Y vemos las manzanas dulces por acá, el rojo. Y vemos los caramelos rojos. Entonces me jaló, me llamó, me resonó mucho el color rojo dentro de tal vez una estimulación visual, pero había visto en este tema acerca del colorante rojo 40. Entonces, papás, yo creo que sería ya importante poder manejar un poco más de vocabulario para poder también estar atentos a las etiquetas nutricionales. ¿Qué es el colorante rojo 40? Sí, mira, este colorante rojo 40 se utiliza de una gama súper amplia, ¿no? Lo tenemos en paletas, gomas de mascar, lo tenemos mucho en bebidas deportivas, también. Y este colorante ha sido prohibido ya en muchos países por el hecho de que también tiene estudios en donde
se ha demostrado que también el exceso de consumo de este tipo de colorante, de este colorante rojo 40, ha ocasionado que han hecho, se pueden ver en estos resultados que ocasiona un proceso inflamatorio bastante elevado, producía colitis, producía inflamación intestinal, hasta llegar precisamente a cáncer con algunos de los ratones, ¿no? Y al momento en el que pasa todo esto, este colorante también crea una adicción bastante fuerte, no es una adicción química, es una adicción como activando ciertos sistemas de recompensa. Entonces todo eso crea precisamente la necesidad de seguirlo consumiendo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas está interfiriendo con ciertos neurotransmisores que me van a activar esa parte, ¿no? E incluso hay hasta medicamentos, ¿no?, que sabemos que van a llegar y van a interrumpir esas acciones cuando son personas adictas, y este colorante pues precisamente se ha demostrado, ¿no?, que ocasiona todo eso. Entonces en realidad debemos nosotros siempre revisar una tabla nutrimental, porque desgraciadamente aparece con varios nombres, ¿no? Aparece como rojo 40, aparece como E110, no recuerdo bien cuál es la nomenclatura, pero los colorantes tienen diferentes nombres. Pueden aparecer en algunos como caramelo 4, en otros como E120, en otros como rojo 40, otros como alura, o sea, tienen diferentes nombres, ¿no? Entonces ahí tenemos que estar bien al pendiente de que si nosotros revisamos una tabla nutrimental por la parte de atrás, entre más palabras, más letras con números tenga, más palabra de color rojo, azul, amarillo, etcétera, con un número pues va a tener mucho mayor cantidad de colorantes. Y ese colorante en particular pues viene mucho también en papitas, ¿no? En esas papitas que andan muy adictos, el sabor Flaming Hot que están utilizando mucho en sopas, en sushis, en todo esto, viene bastante este color, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de los efectos tanto a corto como ese hiperactividad, déficit de atención, como a largo plazo, que es una inflamación intestinal y un cáncer. Así. Pamela, ¿sabes que una de nuestras maravillosas oyentes nos ha preguntado qué es la tartrazina? Porque claro, comentaste hace unos segundos que es importante mirar todo este proceso nutricional, es las etiquetas nutricionales, y como tú dices, a veces hay palabras que encontramos, hay palabras que no encontramos, y claro, es más fácil ver rojo, azul, verde, amarillo, pero a ella le dijeron específicamente tartrazina. ¿Qué es? Sí, mira, es un colorante también que proviene del amarillo, y este también se ha visto vinculado bastante con la generación de diferentes enfermedades, ¿no? Entonces, este colorante en específico, de hecho, sí ha sido vetado en muchísimos países. Sí ocasiona también un gran disturbio tanto a nivel de la microbiota intestinal como también del funcionamiento, ¿no?, de lo que viene siendo el cerebro. Entonces, sí nos ha impactado mucho en este tema del neurodesarrollo. Y lo que podemos encontrarlo mucho, desgraciadamente, pues precisamente en estos productos que están mucho de moda entre los jóvenes, viene siendo ese sabor enchiloso, ese sabor flaming. Entonces es importante voltear a ver también pues para poderlo detectar y tratar de evitarlo con lo que vienen siendo los alimentos. Así es. Además, otro de los colorantes también importantes que estaba leyendo dentro de varios artículos acerca del Blue One. ¿Por qué es tan preocupante el Blue 1? Mira, todo lo que vienen siendo, por ejemplo, estos que no están como que tan regulados, bueno, no es que no estén regulados, sino que más bien hay ciertos colorantes que también traen un alto contenido de metales pesados. El estabilizante principal de lo que son los colorantes viene siendo el aluminio, ¿no? Entonces, cuando existen sobrecargas en el cuerpo de lo que vienen siendo estos colorantes, estas cantidades elevadas de aluminio, el cuerpo puede empezar a tener problemas para poderlo excretar. Entonces, esos metales pesados, hablando específicamente de ese estabilizante, también el aluminio que lo contiene, pueden
alojarse en ciertas zonas del cerebro, ocasionando también esas alteraciones en lo que vienen siendo las conexiones, ¿no? Las conexiones en las transmisiones de información a nivel cerebral, y nos ocasionan precisamente todos estos disturbios que pueden estar aumentando los diferentes síntomas y el desarrollo de nuevos síntomas para toda la comunidad de pequeñitos neurodivergentes. Entonces, si nosotros queremos ya empezar a concientizar a papás, a mamás y a los propios chicos, tal vez estos 3 colores, el rojo, amarillo y azul, podrían ser los colores bases con los que podemos empezar a decir, mira, un stop porque estos alimentos no nos conviene en este momento consumir. Sí, es que mira, si eliminas esos 3 colorantes de la alimentación, porque me gusta comentar siempre el tema mucho de la microbiota, ¿no? Porque hay ciertas bacterias en específico que se ven dañadas por ciertos colorantes en específico, ¿no? Entonces, como dañan directamente a estas bacterias que producen neurotransmisores importantes para la cuestión de la memoria, el aprendizaje, la función cognitiva, incluso también de movimientos de los que comentamos como movimientos estereotipados, pulsos también, es un tema bastante importante en el TDAH, ¿no? Como esos colorantes tienden a afectar también esas microbiota. Al momento en el que nosotros retiramos esos 3 colorantes de la dieta, nosotros vamos automáticamente también retirar productos que tienen un alto contenido en azúcares, que tienen un alto contenido en conservadores, un alto contenido en sodio. O sea, en realidad, si quitamos esos 3, vamos a quitar casi todos los alimentos, los productos más bien, porque no se consideran alimentos, se consideran productos que pueden estar dañando la salud, tanto física como salud cognitiva de nuestros hijos, ¿no? Entonces, si lo retiras automáticamente, o más bien si retiras productos que no son del todo saludables, todas estas papitas, dulces y todo, que digo, no es que nunca los vayan a comer, pero sí tenemos que tener control, ¿no? Y tal vez dejarlo una vez por semana, automáticamente vas a quitar daños. Y que también específico son los responsables, junto con diferentes hábitos que se han ido a lo largo de la vida, de tantos síndromes, tanta obesidad también, incluso porque también llegan y ocasionan ciertas alteraciones a nivel hormonal. Entonces, todo eso estamos precisamente nos está llevando a poca salud, ¿no? Vemos este tema de los colorantes con los TDAH, niños TEA, pero también lo tenemos que ver con nosotros mismos, porque también son productos que riesgo de cáncer. Entonces, si retiramos estos productos de la dieta, retiramos colorantes y viceversa, retiramos colorantes, retiramos estos productos que son poco saludables para nosotros y para los niños principalmente. Exacto. Por eso es que cuando hablamos con los papás acerca de este retiro, no es una percepción cuando nosotros les decimos, mira, si tú los retiras realmente los vas a ver menos irritados, los vas a ver menos coléricos, los vas a ver más bien un poco más controlados en cuanto a la relación con los demás, el relacionarse mejor con sus amigos, el estar más tranquilo, es que te escuche mejor. No es simplemente una percepción, es que esto sí va a suceder. Interesante porque está súper comprobado cómo precisamente llegan a crear adicción, o sea, realmente crean una adicción. Me tocó no hace tanto una pacientita que la chiquitina todos los días consumía una sopa de vaso instantánea y un paquete de esos productos Flaming Hot, diferentes marcas, pero al final de cuentas que contienen esos colorantes tan adictivos. Y al momento en el que se retira de su dieta, la niña pasa por un síndrome de abstinencia, que prácticamente es que una persona adicta, ¿no?, a alguna sustancia. Se retiran estos y pasa por ese proceso en donde hay mucha irritabilidad, en donde hay mucha falta de control
falta de control de ira también, en donde hay agresividad, se aumenta mucho la agresividad, empieza a haber golpes hacia los papás, hacia ella misma, todo por la desesperación y la ansiedad, porque quería ella una bolsa de papas de estas marcas, ¿no? Entonces, realmente cuando quitamos eso, casi siempre me refieren los papás de que, híjole, la primera semana fue un proceso muy difícil porque estamos desintoxicando el cuerpo y ayudándolo a eliminar, pero como a final de cuentas son adicciones, son adictivos estos alimentos. La industria, yo siempre he dicho, la industria de la alimentación es una industria muy cruel, que va a utilizar lo que tenga que utilizar para que tú compres los productos, ¿no? Entonces, al momento de retirar esos productos de la dieta, sí pasan por un proceso de abstinencia, vaya. Entonces, necesitamos irlo haciendo de forma gradual y estando conscientes, pues, de que son las consecuencias de haber estado consumiéndolos durante mucho tiempo. Y eso entonces me permite, Pamela, o me da la apertura tal vez a hacer la siguiente pregunta, porque quiere decir entonces que nosotros ya deberíamos como papás ser conscientes e ir viendo cuáles son esos síntomas, ¿no es cierto? Esas señales en donde mi hijo puede ser sensible a esos colorantes. Ya estamos viendo señales como la irritabilidad, señales como la hipersensibilidad, que en un momento mi hija no era así y de repente sí ha estado aumentando las conductas desafiantes, ¿no? Él ya no se lleva bien con los compañeros, de un momento le digo algo y grita en casa. Entonces ya esas son esas primeras señales de sensibilidad al colorante. ¿Qué otras señales en tu experiencia has podido visualizar en donde le dices, papá, puede ser este tema de consumo excesivo de estos colorantes? Sí, mira, también eso que comentas me llama mucho la atención y le quiero resaltar, porque el hecho, por ejemplo, de que a veces podamos ver de que los niños presentan mayor irritabilidad, me toca mucho ver en ocasiones en los grupos de autismo, ¿no? De redes sociales, en donde comenta de que, oye, mi hijo anda muy agresivo, ¿qué me recomiendan? O, por ejemplo, yo le recomiendo estas gomitas o que la melatonina o nada, todo esto, ¿no? Para tratar como que de calmarlo. Entonces yo siempre les comento, ya volteaste a ver el tema de la alimentación, ya volteaste a ver el tema del consumo de azúcares, de colorantes, porque realmente sí ocasionan cambios y sí ocasionan alteraciones en cuanto a todo lo que viene siendo los procesos químicos que suceden en nuestro cuerpo. Aparte de eso, viene la parte también de las manifestaciones en ocasiones físicas, ¿no? De los síntomas físicos, en donde podríamos encontrar que, por ejemplo, no solamente puede ser el dolor abdominal, que a veces decimos, es que te comiste las papas, no, es que tenían mucho chile. A veces ni siquiera es el chile, ¿no? Ni siquiera es ese producto, puede ser el exceso de colorantes, porque esos productos traen muchísimos colorantes diferentes. Entonces, esos mismos colorantes me van a empezar a ocasionar irritación en las paredes del estómago. Me van a ocasionar también alteración, que yo siempre hablo de la microbiota, pero me van a ocasionar problemas también de alteración de esas bacterias que yo necesito que estén en las mejores condiciones para muchísimas funciones del cuerpo. Y también lo podemos empezar a traducir como inflamación abdominal, lo podemos traducir como periodos de estreñimiento, periodos de diarrea. Podemos también encontrar que en ocasiones presentan como comezón en la zona anal con prurito, precisamente porque tienden a ser también las combinaciones irritantes, ¿no? Entonces, al momento de estar evacuando, si hay un sobrecrecimiento de algunas bacterias que no deberían de estar, de algunas levaduras, algunos honguitos, empiezan a salir también por el ano y al final de cuentas pueden ocasionar irritación en toda la zona alrededor. ¡Ay, Dios mío! Entonces nosotros como padres tenemos que estar súper atentos porque realmente las señales que nos has compartido, Pamela, sí son de cuidado, sí es importante tomarlos en consideración y es también importante entonces, papá, mamá, imagino cuando hacen la cita contigo, por ejemplo, les pides tal vez generar como una especie de bitácora, que vayan tal vez anotando para la siguiente cita contigo cuáles son esas observaciones tal vez que han podido colectar para ir viendo cómo van.
Sí, mira, cuando hacen eso es cuando en muchas ocasiones, o a veces hasta en la primera consulta, ¿no? Por ejemplo, estamos platicando y les digo, consume algún alimento que ustedes noten, alguna alteración, algún cambio de conducta. Y en muchas ocasiones la mayoría es como, no, pues a lo mejor sí come mucho azúcar, ¿no? Pero ya, por ejemplo, para la siguiente cita, ya muchas veces me dicen, fíjate que sí noté que tal producto o cuando consume tales cosas, como que sí lo noto al día siguiente como un poquito más irritable, como molesto. Noté que no hizo del baño a lo mejor en 2 días, que aquí también entran otros temas, ¿no? de intolerancia que platicamos la vez pasada en cuanto a algunas personitas con intolerancias a gluten, caseína, que eso lo estuvimos platicando. Pero a ver, cuando se les pide, ¿no? La observación, o cuando les mando un mensajito de, oye, ¿qué onda? ¿Cómo van? Todo eso, ahí es cuando se dan cuenta que sí, hay ciertos productos que sí ocasionan estos cambios. Por supuesto. Me gusta mucho también, Pamela, incidir en algo muy interesante, que es que algo que vemos con los papás es que, claro, a nivel de síntomas y a nivel de abordaje TDAH, pues les explicamos a los papás que no todos los TDAH somos iguales porque tenemos diferentes presentaciones. Y en cuanto a los colorantes, ¿todos los TDAHs tienen el mismo impacto en los colorantes o los colorantes no impactan igual? No depende ya tanto del mismo diagnóstico, sino de la persona. Pues mira, hay pautas generales, ¿no? Como en todo. Hay pautas generales que sí puede ocasionar ciertas alteraciones, pero cada cuerpo es específico. Porque podemos tener, por ejemplo, 2 niños que pueden consumir lo mismo y uno no tiene ningún tipo de manifestación, por lo menos no que veamos a simple vista, y el otro niño puede ser que sí tenga muchísimo más sensibilidad. Ahí entran también pues ciertas cuestiones también del cuerpo, ¿no? Que hay algunos que somos más sensibles a unas cosas a otras. Hay ciertos estudios también que se realizan ahí epigenéticos en donde podemos nosotros conocer, que sí son estudios un poquito costosos, pero que podemos ver específicamente qué somos más sensibles, ¿no? Pero ya va a depender ahora sí que de cada niño. Pero lo que sí es que en general de que ocasionan alteraciones a nivel de neurotransmisores y en la microbiota, eso es en general. El retiro, por ejemplo, yo como mamá de un hijo TDAH, entonces digo, no, he escuchado hoy día el episodio, he escuchado a la doctora Pamela, entonces a partir de mañana se acabaron los M&M's, los chocolates, la galleta, los dulces, a rajatabla, dieta total, ahora a verdecitos, a lechuguitas, a tomatitos. ¿Está bien iniciar así o debe de ser gradual? No, mira, yo siempre les comento, la alimentación, a mí no me gusta decir, sobre todo a los niños, como que, híjole, vamos a empezar la dieta, porque ya como que automáticamente al momento de decir dieta, como que algo pasa, ¿no? Que ya vemos nosotros que hay restricción, que no puedo comer lo que me gusta, etcétera, ¿no? A mí me gusta llevarlos más por el lado en el que, ¿sabes qué? Vamos a hacer cambios unas cosas por otras, vamos a aprender a elegir alimentos que son un poquito más saludables, vamos a tener una relación sana con la comida, ¿no? Que al final de cuentas dentro de esa parte viene todo lo funcional, que veamos los orígenes de dónde proviene el exceso de consumo de estos colorantes, porque en muchas ocasiones simplemente es porque a veces uno como papá es como rápido, ¿no? Le doy eso, rápido le doy lo otro. Y sin embargo, por ejemplo, si nosotros les enseñamos a los niños a poder elegir los alimentos adecuados, pues ya va a ser diferente. También cuando hay un exceso de consumo de estos mismos, pues lo que tratamos de hacer es irlo retirando de forma gradual, porque como te comentaba, ¿no? Hace poquito, sí puede crear con algunos niños una adicción y me lleva a esa abstinencia y a esas conductas tan irritables tan fuertes. Nada más que hay algunos papis pues que dicen, no, yo se lo voy a quitar de tajo y prefiero aventarme una semana pesada y que ya de una vez salga todo lo que tenga que salir, ¿no? Y hay otros papás que dicen, no, sabes que sí, yo prefiero írselo quitando de forma progresiva y pues ya lo vamos haciendo de esa forma. Pero ya depende de cada niño y también de los papás. Ahora Pamela, sí.
Una pregunta que tengo de muchos papás con hijos adolescentes. Aquí en el Perú estamos ya en la última parte del año, un momento en donde los chicos pues empiezan a dar lo mejor de sí para estudiar, para terminar, para abordar sus temas a nivel escolar. A nivel universitario estamos en el segundo semestre de su año que van avanzando, pero en esos momentos cruciales en donde tienen exámenes, tienen evaluaciones, tienen que presentar tareas, se me acumularon las cosas, sabes que el TDAH se abruma, ¿no? Porque realmente hay cosas que a veces van escapando de su control. Entonces, ¿qué hago? Empiezo caramelitos, empiezo chocolates, empiezo dulcecitos. A veces hemos encontrado debajo de las carpetas de nuestros TDAH bolsas de lentejita, chocolatitos, caramelos. ¿Cómo nosotros como padres, por ejemplo, tal vez no podemos controlar las cosas en el colegio, pero tal vez en casa, cómo podríamos desde casa poder ayudarlo a que en vez de comer esas lentejitas, chocolates, caramelitos, qué podríamos tener en casa para ayudarlos con ese reemplazo que se da pues producto de la misma ansiedad? Ok. Nosotros como papás podemos apoyar mucho a nuestros hijos en ese sentido, tratando de, pues primero que nada, no tener las tentaciones en casa, ¿no? Porque pues obviamente si yo tengo todo en casa, todas estas cositas, pues las vamos a estar agarrando, ¿no? O va a ser más fácil el agarra rápido unas galletas para que te las lleves a la escuela, ¿no? En lugar de a lo mejor desayunar. Creo yo que nosotros nos tenemos que organizar un poquito más en el sentido de tal vez podemos dejar preparadas algunas cosas a la semana, tenerles fruta picada en diferentes recipientes de vidrio, de acero inoxidable, en el refrigerador para que ellos solo los tomen. También hay productos que ya venden, por ejemplo, como estas papitas en bolsa. Hay productos que ya venden, yo en lo personal compro unas que son horneadas, son libres de colorantes artificiales, son libres de conservadores. De hecho, los colorantes son hechos a base de cúrcuma, a base de betabel, de espirulina, de ese tipo de productos. Podemos encontrarlos pues también para no ser tampoco tan inflexibles, ¿no? O tampoco de que no, nunca puedes comerte eso, ¿no? Sino más bien enseñarles a buscar y nosotros tratar de tenerles las cosas que ellos podrían consumir, como esta frutita picada, como cacahuates, almendras. Podemos tener paletas caseras también de hielo que podemos hacer de frutas, se hacen gomitas también, o sea, las gomitas las podemos hacer también de frutas. Todas estas cosas podríamos tenerlas en casa y evitar traer tentaciones para que no se estén consumiendo. Y muchas veces la respuesta es que hay otro niño en casa. Pues sí, pero les digo, el otro niño tampoco debería estarlo consumiendo, ¿no? Entonces, los dos deberían de consumirlo solamente cuando son ocasiones especiales, a lo mejor el fin de semana o a lo mejor la fiesta, pero el que haya otros miembros de la familia en casa no es un motivo para forzosamente tener todos esos productos. Y eso es muy interesante lo que has comentado, Pamela, porque entonces estarías haciendo una divertida propuesta de una experiencia sensorial, ¿no? A veces hablamos mucho en la gastronomía, ¿no? Acá en la gastronomía peruana de tener esa experiencia sensorial, vivir con los 5 sentidos, el olor de un rico plato, un rico almuerzo, esa misma experiencia también que nuestros chicos lo pasen en casa, justamente ayudándolos a que ellos vean de que porque no tiene un colorante, pues no sabe feo o no se ve diferente, no, sino que también puede ser agradable para ellos y que tal vez hasta rompan esos mitos, ¿no? Porque no tiene ese colorcito brillante, no mamá, no lo quiero el que tenía el colorcito brillante. Sí, mira, de hecho si vemos, por ejemplo, aquí ya tengo unos alimentos, ¿no? Si nosotros vemos los alimentos están llenos de colores. Tenemos diferentes rojos, amarillo, verde, tenemos de toda la gama de colores y no necesariamente tiene que ser que yo le esté dando al niño o al adolescente, al joven, que yo nada más le esté dando ensalada y que yo nada más le esté dando la pechuguita asada, no, ahí es donde entra mucho el tema. Nosotros también vendemos diferentes recetarios, pueden buscar en internet, en diferentes páginas, diferentes formas de preparación de los alimentos. Ya se sabe que el tema sensorial también
para poder aceptar más alimentos, pues también hay que tratar de involucrar a los jóvenes, a los niños dentro de la cocina, ¿no? Tratar de que toquen las texturas, que vean los colores, que huelan, dejarlos que exploren las comidas, dejarlos que toquen las cosas para que ellos tengan una mejor aceptación y que que puedan empezar a ver no solamente los colores en estos productos, sino en esto. Y también podemos hacer uso de algunos productos, por ejemplo, que tengan cierta cantidad, a lo mejor algún chilito en polvo, pues tratamos de buscar los más naturales, ¿no? Hay unos que están hechos a base de chilito y betabel que no traen colorantes artificiales y podemos ponerlos a unas zanahorias. Podemos utilizar también otros quebraditos en polvo, podemos ponerle limón, salecito, o sea, todo esto pues también para el sabor que muchas veces buscan ese sabor picosito. Entonces sería pues buscar todas estas alternativas e involucrarlos sobre todo. Y entonces, Pamela, me estás diciendo algo entre líneas, que en realidad también la educación de la alimentación no solamente tiene que ser para nuestros hijos, sino también para nosotros como padres. Quiere decir que nosotros como padres también tenemos que estar educados, leer, aprender, conocer, para saber qué cosa les vamos a preparar a nuestros hijos, o en caso de tener un acompañante, una nanita, una persona que se encargue de nuestros hijos, nosotros con nuestros saberes, nuevos saberes, pues indicar qué es lo que van a preparar en casa. Sí, claro, nosotros somos el principal proveedor y el principal ejemplo de nuestros hijos. Yo como padre voy a decirle a mi hijo, no comas eso si yo lo estoy comiendo. Aparte que también los colorantes nos afectan la salud a nosotros. Nosotros como adultos no estamos acostumbrados, de hecho como sociedad en general, no estamos acostumbrados a decir, este mes voy a darle mantenimiento a mi intestino, o este mes voy a prestarle atención a mi cerebro, así como voy y me pongo las uñas, como voy y me pongo el facial a lo mejor, algo para mí, o como voy y a veces uno como padre compra material didáctico y juguetes y todo para los niños, ¿no? Y la parte esa de la educación no la debemos de dejar a un lado, de nosotros aprender. No quiere decir que no lo voy a llevar con un profesional de la salud, porque al final de cuentas, si yo leo a mi entendimiento, muchas veces puede haber confusión, se puede generar incluso más confusión. Pero yo puedo estar orientado por un profesional de la salud, pero yo como padre tengo la responsabilidad de aprender todo lo que tenga que ver con mi hijo. Y sobre todo el tema de la alimentación, porque pues es una necesidad fisiológica, es una necesidad de nuestro cuerpo para poder sobrevivir. Entonces yo como padre necesito saber cuál es la mejor opción para mis hijos. Invertir también un poquito en este tema de nutrición, invertir un poquito a lo mejor en productos que sean certificados como orgánicos, a lo mejor no todo, pero algunas cosas sí, productos libres de colorantes, porque todo esto les aseguro que se va a traducir a un menor costo, a lo mejor en cuanto a medicamentos, a menos visitas con el médico, se va a traducir a un mejor aprovechamiento en terapias. Entonces, ¿por qué? Porque al final de cuentas mi cerebro trabaja a base de nutrientes, y a base de las cosas naturales y de lo que él necesita, nos va a responder muchísimo mejor, independientemente de cualquier diagnóstico. Y ese es otro de los puntos importantes con los que también a veces nos dejan algunas oyentes, y sobre todo para el tema del día de hoy, porque nos dejan, ahora, ¿cómo nosotros podemos elegir? No sabemos leer las etiquetas, ¿no?, de una manera muy científica, pero ¿qué palabras nos podrían ayudar a poder saber de que tal vez este alimento no es el que voy a consumir? Ya hemos visto, Carla, a veces no encuentro el blue, a veces no encuentro el yellow, ¿no? A veces no encuentro el red, encuentro E81 o E558 o F746. A veces los pediatras o los neuropediatras también, cuando dan, no, C10, F89, ya, este es el código de tu diagnóstico, por ejemplo. Igual también existe dentro de la lista nutricional, hay algunos códigos que podamos decir, estoy aprendiendo hoy día con la nutricionista Pamela Valtierra que estas palabritas te dan la señal. Sí, mira, hay muchos
muchos nombres, ¿no? Como al principio comentaba que, por ejemplo, algunos están bajo el nombre del color, o sea, rojo y el número, rojo 3. Ese mismo a lo mejor puede tener otro nombre de Alura, otro puede estar también bajo el nombre de E120 y también bajo el nombre de, no sé, Caramelo 4, no sé, bueno, no, ese es otro color. Pero, por ejemplo, pueden tener 3, 4 denominaciones diferentes. Entonces, cuando nosotros agarramos una etiqueta, yo le digo a la sopa, si tú agarras una tabla nutrimental y tú la volteas y le empiezas a leer, entre más palabras raras que no puedas pronunciar o entre más palabras que no conozcas o códigos que no conozcas, son artificiales y son químicos y hay que tratar de evitarlos. Sí es bueno tener, por ejemplo, a lo mejor una tablita, que esas las encontramos fácilmente en internet, una tablita como con las nomenclaturas de los colorantes y nosotros la podemos traer una impresión de pantalla, un screenshot, la podemos traer en el celular, en donde ya podemos ver como que, ok, yo voy a revisar mi producto. Pero les digo, entre más palabras raras nosotros encontremos y entre más cantidad de ingredientes encontremos en los productos, pues obviamente se están mucho más manipulados y son ultra procesados. Entonces, Pamela, ese es el secreto. Mientras más palabras raras, difíciles, complicadas, entonces ya sabemos que ese alimento está en nuestra lista roja, en nuestra alerta roja de no lo vayamos a consumir. Interesante porque es un gran tip para todas nuestras maravillosas familias. Entonces, para concluir nuestro episodio, Pamela, la salud empieza en el plato, pero también en nuestra conciencia, en conocer y saber qué es lo que vamos a consumir. ¿Qué consejos, Pamela, nos podrías brindar a todos nuestros oyentes, papás TDAH, papás TEA, papás neurodivergentes, que realmente sí toman conciencia que la alimentación es un punto vital también en poder tratar de manejar los síntomas de nuestros hijos? Sí, la alimentación participa desde que se está formando uno en el vientre de mamá. La alimentación es lo que a nosotros nos permite sobrevivir todos los días. Si yo no como, no puedo vivir, ¿no? Entonces, claramente debe de tener y tiene un impacto enorme sobre nuestro desarrollo y nuestro neurodesarrollo. Entonces, yo sí los invito mucho a orientarse. De verdad, inviertan un poquito en una orientación con nutriólogo, siempre certificado y capacitado en el tema, ¿no? Y tienen todo el derecho ustedes como padres a pedir saber si está certificado en el tema o no. Pero de verdad inviertan un poquito porque a veces pasa que yo lo entiendo porque yo lo vivo, ¿no? El tema de los gastos. Pero a final de cuentas la alimentación es la clave para que nuestro cuerpo funcione y depende de lo que yo le doy a mi cuerpo va a responder o va a trabajar. Nuestro cuerpo es una máquina y es una máquina perfecta y de nosotros depende qué herramientas le vamos a dar al cuerpo para poder trabajar. Y dependiendo de la calidad de esas herramientas, la calidad de ese aceite, de esa gasolina que yo le voy a dar a mi cuerpo, va a ser cómo esa máquina va a trabajar, cómo ese cuerpo va a trabajar. Entonces, ya lo que son las entrelíneas, ¿no? Y las dar para una cosa me van a ayudar para otra. El tema de las bacterias, microbiota, que ya toda esa chamba la dejan a nosotros, los profesionales de la salud, los nutriólogos que estamos capacitados en el tema para que no se abrumen con más información. Y de verdad los invito a que sí visiten a un nutriólogo, consulten a un nutriólogo capacitado en este tema para que los oriente y que no sea nada más lo que yo veo en videos en redes sociales, lo que yo veo a lo mejor en TikTok o lo que me platican, ¿no? Obviamente nosotros tenemos que investigar, pero siempre necesitamos de alguien que nos oriente. Es como si yo quisiera construir una casa y que yo agarrara a mi entendimiento y lo hiciera, ¿no? Es peligroso porque no puede ser así. Necesito a alguien experto en el tema. Lo mismo pasa con la alimentación. El cuerpo, el cerebro, todo es una máquina que trabaja con base a los nutrientes y esos nutrientes nosotros somos los responsables de que le damos y lo que le damos a nuestros hijos 100%.
Entonces, y a todos los papás que ya están trabajando en el tema, les digo que no lo suelten, no lo suelten, continúen trabajando en ese tema porque no es una dieta, es un hábito de por vida. Entonces, lo que nosotros enseñemos ahorita y el ejemplo que demos ahorita va a ser para toda la vida. Tal cual, Pamela, te acompañamos también. Creo que la palabra dieta debe ser el plan de cada día, no debe ser algo exclusivo o solo de manera temporal. Tiene que ser un cambio total de vida. Sí, de hecho, sí. De hecho, la palabra dieta significa lo que yo consumo en 24 horas. Nada más que ya la adaptaron en decir estoy a dieta, pero la palabra dieta es lo que yo consumo en general en 24 horas, sea bueno, sea malo, sea mezclado. Tal cual. Entonces, ya sabes, papá, mamá, creo que el día de hoy hemos dado un plus porque algo que dijo Pamela es muy claro. Nosotros hoy día en este episodio te hemos educado para que puedas identificar, ver los pros, ver los contras acerca de la elección de estos alimentos saludables, minimizando a los colorantes, a estos compuestos que no nos van a aportar, que no nos van a ayudar. Y nuestra nutricionista Pamela Valtierra nos ha dado acerca de estos consejitos para poder también reconocerlos en el mercado. Y sobre todo que ella está aquí también para poder acompañarte en esa fase en la cual te va a dar estos tips, consejos y sugerencias de manera particular para que pueda ver cada caso y cada proceso importante para tu familia. Pamela, ¿dónde podemos ubicarte? ¿En qué redes sociales podemos encontrarte? Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Nutri Valtierra, Valtierra con V-I-R-R. Nutri Valtierra, ahí andamos tratando de compartir un poco de información y de mi experiencia propia como nutrióloga y mamá de Ania, que es mi niña dentro del espectro del autismo, algunos consejitos que podamos dar y todo lo que sea información de contacto puede ser por ese medio. Muchísimas gracias. Nuestra nutricionista Pamela Valtierra ha estado el día de hoy con nosotros. Gracias, Pamela, por habernos acompañado el día de hoy. Y papá, mamá, si crees que este episodio, y estoy totalmente segura que este episodio va a ayudar a otras familias, pues dale like y compártelo. Y si quieres seguir aprendiendo más estrategias como las compartidas el día de hoy para mejorar la vida en familia, pues suscríbete a nuestro canal y activa la campanita porque se vienen muchísimos más videos llenos de consejos prácticos para todos ustedes. Pues yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora, y junto con nuestra invitada especial del día de hoy, a quien agradezco de todo corazón el que nos haya acompañado, pues te dejo un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana. Pamela, muchísimas gracias y que tengas tú también un buen fin de semana. Al contrario, igualmente, saludos. Gracias. A todos. Hasta pronto con todos.